Miguel Ángel, ¿cómo te va? Eduardo Olivares, aquí en Radio Ciudad, en la provincia de San Luis, en Argentina. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Eduardo. Saludo a todos los oyentes del programa y muchas gracias por el contacto, ¿no? Bueno, te agradezco, Miguel. ¿En dónde estás en estos momentos vos? Yo estoy en Caracas, vivo en la capital. Vivís en la capital. Bueno, ¿qué nos podés contar de este tremendo y difícil momento que vive Venezuela? Bueno, voy a comenzar por lo último que oí cuando hablabas hace unos minutos, que bueno, parecía complicado, pero no lo es tanto. Es Ujú, decir, la situación, hacía la referencia a lo que había dicho Trump, pero hay gente que cree que Maduro es socialista. Venezuela no ha habido ningún socialismo, eso es todo de la boca para afuera, es de alguna manera arroparse, cubrirse con los símbolos de la izquierda, del socialismo, del supuesto antiimperialismo y sobre esa marcha embaucar a sectores, se embaucó, ya no hay ya no hay apoyo mayoritario del chavismo en Venezuela, eso hay que tenerlo ujú, absolutamente claro, eso ujú, pertenece a un pasado reciente, ujú, pero ya no existe eso, lo que hay es un gran hartazgo, ujú, un hastío y que ya con una falsedad de socialismo que comienza a caerse, es decir, porque hay que estar, es posible estar en contra de esos dichos de Trump, o sea, que es algo completamente inaceptable, o sea, hablar del petróleo venezolano como si le perteneciera al imperialismo norteamericano, ujú, pero es posible al mismo tiempo estar en contra de un gobierno que acaba de ejecutar un fraude en toda la línea. ujú, Un gobierno que además esto no nos extraña del Partido Socialismo y Libertad que lo hayan hecho porque es un gobierno que ha venido realizando eventos electorales fraudulentos desde hace tiempo y que para este que se le acaba de realizar el pasado 28, ujú, venía realizando una serie de medidas, tomando una serie de acciones proscriptivas, restrictivas y legalizó al Partido Comunista, que había sido aliado del gobierno chavista hasta hace poco tiempo, ujú, inhabilitó candidatos, no le dio continuidad a las solicitudes de legalización de partidos políticos y legalizó otros, legalizó a última hora a otros cuando les convenía, no permitió la inscripción de la candidata que originalmente iba a presentar la plataforma unitaria, que es la coalición de partidos de la oposición patronal. ujú, Es decir, hizo todo lo que le dio la gana para confeccionar un proceso electoral que se ajustara a su interés de mantenerse en el poder. ujú. Como nada de esto, es decir, todo el fraude que se cometió en el 28, después podemos ver cómo fue el mecanismo de la operación, pues el operativo de fraude, pero fue un fraude continuado que se terminó concretando el Ujú, 28 cuando era evidente que el gobierno estaba siendo derrotado. Porque ¿qué pasa en Venezuela? Lamentablemente, este es un régimen desde Chávez y que se convirtió en dictatorial a partir de Maduro desde el 2017, cuando las protestas, cuando el gobierno inhabilitó la Asamblea Nacional, intervino militarmente la Fiscalía General, ahí ujú, comenzó la deriva autoritaria y dictatorial del gobierno de Maduro. Este es un gobierno que aplica un ajuste durísimo, de acuerdo con la principal organización que agrupa a los empresarios, Fede Cámaras, ujú, un ajuste durísimo que ha llevado el salario mínimo en Venezuela a menos de $4, con los servicios destruidos porque se ha reducido el gasto social como parte de ese ajuste que ujú, busca restringir el consumo para bajar la inflación. ujú, Eh, y, y ese gobierno que aplica ese ajuste dictatorial, represivo, que persigue, que estigmatiza al que se opone, al que critica, al que denuncia la corrupción, ha metido preso a trabajadores por denunciar corrupción en instituciones públicas. sí. Bueno, la gente está harta de eso y de años de crisis. Todo en América Latina conocen los latinoamericanos la situación que ha pasado en Venezuela en los últimos años, Ajá. desabastecimiento, de Bueno, hambre. pero a ver, Miguel, déjame entender, preguntarte para entender algo que incluso responde un poco también a la inquietud de algunos oyentes que ya están escribiendo, ¿no? A la distancia, por eso es interesante conversar contigo, personas que están allá, que están viviendo el proceso in situ. Maduro representa de alguna manera una continuidad de aquel proceso que inició Chávez, ¿no?
Y vos ahora me decís, no, Maduro es el lado opuesto de lo de Chávez. No es socialista, No, está aliado con... es la explícame. continuación. Mm. No dije eso. Es que la falsedad del socialismo en Venezuela, del Sí. socialismo del siglo XXI, es de Chávez. No hubo nunca socialismo en Venezuela, es lo que estoy tratando de... Por eso partí de del comentario que hacía Está sobre bien, Trump, porque yo te interpreté mal, pareciera de lejos que es complicado, porque hay sectores que dicen, no, llegó el socialismo y tal, entonces el discurso confunde el discurso de Chávez, el Claro, discurso de Maduro. el propio presidente argentino lo ha dicho, ¿no? El socialista Claro, entonces Maduro y todo. las alianzas que se tejieron con gobiernos que tampoco son socialistas en la región, con Lula, antes con Evo, con Correa y los nuevos gobiernos de centro izquierda que hay, Sí. bueno, esa confusión se fue generando, entonces el mundo los sectores de derecha polarizan y meten en el saco a todos, Claro. todo el comunismo, socialismo, eso no sirve, y el ejemplo mejor para decir que no sirve es Venezuela, porque en Venezuela lo que hay es un verdadero desastre, una tragedia social que nunca en Venezuela se ha conocido. Venezuela es un país que siempre ha tenido muchos recursos, tiene petróleo, tiene bauxita, hierro, acero. Bueno, las empresas básicas que llamamos aquí, que son todas las empresas del sector minero, ligadas a la minería, Sí. aluminio, acero, hierro, todo esto, energía hidroeléctrica. Bueno, eso está destruido. Venezuela exportaba energía hidroeléctrica. Hoy ni siquiera hay luz, hay apagones constantes en Venezuela. No hay agua. En Venezuela es un país petrolero y uno de los países con una mayor reserva de gas, y no hay gas. El gas se dolarizó, no hay gasolina, hay que hacer filas, colas para comprar gasolina. Es decir, bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué fracasó? Fracasó un gobierno que decía que era socialista, que no llevaba supuestamente el socialismo, pero era en alianza con sectores empresariales, con empresas mixtas, que se fue, por supuesto, agravando, porque no es exactamente lo mismo Maduro que Chávez, se fue agravando la situación, sobre todo en 2014, ya en el 2017, con la protesta del gobierno, radicalizó su postura represiva, se convirtió en una dictadura ya directa, y bueno, la consecuencia de esa deriva dictatorial es hoy ese fraude que el gobierno pretende aplicar para mantenerse en el poder. Miguel, te pregunto esto, la impresión tuya y la de tus compañeros, la gente que vos conocés en Venezuela, respecto de la incidencia que lo externo a Venezuela pueda tener en la resolución de este conflicto, ¿cuál es? ¿Creen que va a incidir, que Maduro no va a prestar atención, que va a seguir para adelante? ¿Qué impresión tienen? La única manera de pararle la mano al gobierno, de derrotar el fraude, de derrotar a Maduro en sus intenciones de perpetuarse en el poder, es que la siga la movilización. O sea, lo que pasó el 29 no fue sino la expresión lógica, natural, de un pueblo que está harto, que tenía expectativas, nosotros creemos que equivocadas en el Mundo González y María Corina Machado, de nuestra perspectiva de izquierda creemos que equivocadas, pero al no haber una alternativa desde los trabajadores, desde la izquierda, socialista, revolucionaria, por supuesto la gente canalizó ese descontento hacia esta candidatura, y nosotros lo que decimos, porque eso es una tarea fundamental de los revolucionarios, es falso que los militantes de izquierda no reivindicamos los derechos democráticos, es de reivindicar el derecho del pueblo venezolano a expresarse política y electoralmente, y a que se respete esa decisión. Está bien. Eso es lo básico, la libertad democrática. Miguel, que con la descripción que vos haces de Maduro, la verdad que encuentro muchos puntos de contacto. Lo veo a Maduro más parecido a Milei que a otro presidente, que a Cristina, que a Néstor, que incluso los que vos nombraste, ¿no? Lula, Correa, Evo Morales, los presidentes que en su momento protagonizaron todo esto, ¿no? Siempre es complicado hacer comparaciones, pero además los extremos te tocan, pero no, son cosas distintas, ¿no? O sea, es decir, Maduro es un gobierno, es la segunda parte de un régimen, diríamos,
populista, como se conoce en la sociología latinoamericana. Sí. Nosotros hicimos nacionalista burgués, sobre todo fue el caso de Chávez. Bonapartismo sui generis, decía a ese tipo de gobierno como el de Chávez, Trotsky. Yo soy militante de un partido trotskista, ligado, que además hermano, parte de la misma corriente internacional en la que participa Izquierda Socialista, que es integrante del FIB Unidad, allá en Argentina. Ajá, está bien. Pero escúchame, ¿cómo coincidís? Pero claro, hay puntos de común, sobre todo por el ajuste y por elementos represivos que ustedes no conocían y que ahora estamos viendo que intentan aplicar. Pero ¿cómo es tu punto? Es muy interesante. Te agradezco mucho, Miguel, tu tiempo, porque claro, es muy complejo, es muy difícil de desentrañar esto, porque ¿cómo es el punto de contacto? Porque aquí lo hemos experimentado, sectores populares, algunos dirigentes incluso del mismo peronismo, que votaron a Milei. Bueno, ahora hay un proceso que también tiene su complejidad para poder interpretar, pero ¿cómo termina un dirigente trotskista, compartiendo posiciones con alguien como María Corina Machado, o los dirigentes que hemos visto que son claramente, ¿no? Dirigentes. Aclaro allí, lo dije, pero es decir, la vida no es blanco o negro, pues claro, se entiende. Más complicado, hay contradictorio. Es decir, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver política ni ideológicamente con María Corina Machado y los partidos agrupados en la plataforma unitaria. Sí. Divergimos total y absolutamente, los adversamos, para ser exactos. No es simplemente que tenemos diferencias. Por eso nosotros participamos en el proceso electoral llamando a votar nulo. No pudimos, con otras organizaciones. No pudimos agruparnos para presentar una candidatura porque el gobierno lo impidió, y llamamos a votar nulo porque decíamos que la clase trabajadora no tenía candidato. Claro. Pero reivindicamos el derecho democrático. Sí, sí. O sea, las libertades democráticas están por encima de María Corina Machado, de Mundo González o de Maduro. Es el derecho del pueblo venezolano. Equivocado, creemos que votar por la oposición es equivocado. Pero fue lo que la gente decidió, pero es la sea. Voluntad, ¿no? La voluntad del pueblo es, como se dice, sagrada, ¿no? El problema es que todo este falso socialismo nos trajo hasta aquí. Eso es lo que los militantes de izquierda en América Latina y en Argentina particularmente, que creen que Maduro es de izquierda, lo que tendrían que preguntarse es cómo la derecha creció cuando había estado totalmente desaparecida, cuando de la época de Chávez, como María Corina Machado, que no llegaba ni al 3% en ninguna de las encuestas, se convirtió en una referencia, y hoy es la que se presenta como una supuesta alternativa al chavismo que fracasó. Con reconocimiento mundial, además, ¿no? Acá exacto, o sea, ¿cómo pasó eso? María Corina no era nadie desde el punto de vista político. Bueno, tenemos interrogantes parecidos aquí en Argentina con la aparición de Milei. Mi compañero Facundo aquí te quiere preguntar, Miguel. Sí, Miguel, buen día. Respecto a lo que ha pasado desde el final del proceso electoral, el domingo hasta hoy, y sobre todo en esta mañana, ¿cómo está Caracas? ¿Cómo está Venezuela? Porque uno ve desde aquí muchos 14 videos. Muertos, ¿no? Claro, con detenciones masivas, con víctimas fatales, con heridos y demás. ¿Está esa tensión flotante en el aire? ¿Cómo está hoy por hoy Venezuela? Bueno, mira, hubo, como ustedes saben, ya tú diste la cifra, efectivamente, puede ser que aumenten. Hasta hace unos minutos la cifra que manejábamos de muertos era 11, ahora parece que son más. Sí, hay 700, casi 800 personas detenidas. No se ha dicho el número de heridos, pero debe ser muy alto, porque fueron muy violentas las protestas en algunas partes. Y en Caracas, bueno, es explosiva, pues es una ciudad más grande, y fue en los barrios populares donde siempre, bueno, se acumula una tensión por toda esta situación de crisis que hemos venido padeciendo, que se expresó allí por la válvula de escape, era el proceso electoral, el gobierno la cierra y se produce este estallido. Ayer siguieron las protestas, un carácter distinto, fueron más asambleas que se hicieron en distintas localidades, comunidades, en barrios.
en Caracas, pero también en el interior del país. Bueno, hoy estamos amaneciendo, vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que desde el PSL, que hay que seguir la lucha. Si efectivamente es un gobierno, estamos en presencia de un gobierno dictatorial que ha reprimido, que ha reprimido en el pasado y que puede seguir reprimiendo, pero la única manera de pararle la mano es con la organización popular. Creemos que estas asambleas que convocó María Corina, que era para desmovilizar, convocó asambleas populares de 1 hora y que después la gente se fuera a su casa. Es decir, ¿cómo vas a parar tú nada y vas a lograr desactivar el fraude con una asamblea de 1 hora y mandando a la gente para su casa? Hay que organizar la lucha. Estas asambleas tienen que convertirse en organismos permanentes, en asambleas permanentes, que sean las que organicen la lucha, que organicen la defensa frente a los colectivos armados, Está bien, las bandas parapoliciales, y es solamente como siempre ha pasado en la historia de la humanidad, que los pueblos se alcen, que se movilicen, que luchen para poder... Solo la lucha cambia la vida, dicen los compañeros. Pero claro, el costo puede ser alto, ¿no? Es la única manera de minimizar el costo, ¿no? Porque el gobierno indudablemente va a reprimir, pero también reprimir tiene un costo político, pues. O sea, reprimir movilizaciones masivas puede tener un costo, ¿no? Por eso decimos que tiene que ser organizarse masivamente, porque organizaciones no es movilización de pequeños grupitos. Así no se va a lograr. Eso le facilita la tarea al gobierno y a los colectivos armados. Creemos que tiene que ser una gran movilización unitaria y masiva que dé al traste. Como en el pasado, en Venezuela también en la dictadura del 58 cayó producto de una gran movilización que coincidió con una huelga general y la intervención de los militares que rompieron el frente. Pues la única manera de romper ese frente unido hoy del quechavismo es con la presión popular, la presión obrera y popular que frene el intento de fraude que está ahora en curso. Claro. Bueno, sí. La actividad comercial, transporte, todo eso funciona con normalidad. Mira, ayer hubo una situación en Caracas que fue bastante extraña después de las protestas que se extendieron hasta en muchas partes, incluso hasta la madrugada. Y después en la mañana ayer Caracas estaba paralizada, no hubo convocatoria a paro, pero parecía que había un paro, pues los comercios cerrados, no había transporte público, solo funcionaba el metro, el subte. En otras ciudades del país también había una situación similar. Hubo estas asambleas que fueron más bien localizadas, que precisamente lo que se trató fue no de dispersarlas, lo cual para nosotros nos parece que es equivocado, porque al desmasificarse la acción, por supuesto eso le permite al gobierno reagruparse y lo favorece, ¿no? En su afán de mantenerse en el poder. Pero eso fue la situación que hubo ayer. En la noche sí hubo cacerolazos, a las 8 de la noche aquí, un largo cacerolazo. Y bueno, ahora amanece el miércoles, vamos a ver cómo sigue. Creemos que la lucha tiene que seguir, pero vamos a ver cómo está la situación ahora. Bueno, no he podido salir aún de la calle porque ya me han entrevistado en varias ocasiones. Está bien, estás con esa tarea. Bueno, Miguel Ángel, muy interesante lo que nos has planteado, la intención, insisto, más allá de las coincidencias o disidencias en el análisis, la mirada de la gente de Venezuela, que está pasando un momento muy, muy difícil y queremos entender, así que te agradecemos enormemente la gentileza que has tenido a atender. No sé, te mando un abrazo a la distancia, Miguel. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por el contacto. Bueno, ahí estaba Miguel Ángel Hernández, es dirigente del Partido Socialismo y Libertad.